anticipábamos el tema de hoy, está Mónica Serena con nosotros, ella es grafóloga. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Podrías definir qué es la grafología? ¿Qué estudiaste vos? La grafología es la ciencia que estudia la interpretación de la escritura. Ajá. Cualquier gesto gráfico que realiza nuestra mano en el papel, ya sea con lápiz o con virome, Sí. se realiza una interpretación Ajá. psicológica al respecto. Ajá. Esta ciencia trabaja con base psicoanalítica. Ujú. Entonces, nosotros tomamos un dibujo, tomamos números, tomamos un escrito, Sí. una firma. Todo grafismo humano que el hombre realiza con la mano queda plasmada su impronta psicológica, Sí. aspectos positivos y aspectos negativos, Ajá. queda todo plasmado en el papel. ¿Qué sería, por ejemplo, encontrar una diferencia de trazos? Una diferencia de trazos, hay trazos que son sanos Sí. y hay otros sanos que no lo son. Ajá. El tema es que tenemos que ser muy cuidadosos Ajá. en este manejo de conceptos, Sí. porque vamos a suponer una firma Sí. que está en una parte de la hoja determinada, Sí. que está hacia arriba. Ajá. Eso implica que la persona es optimista, Ujú. que tiene buena visión de futuro, Ujú. que tiene una buena perspectiva, una mirada positiva. Ahora, Me haces acordar de algo, Mónica. Bueno. Cuando uno firma, ¿vieron la receta para el médico que le piden que recete? Bueno, la secretaria siempre me dice, déjale lugar para que firme la médica. claro, claro, claro. El tema que nosotros cuando hacemos un análisis Sí. tenemos que hacer la diferenciación. Ajá. No es lo mismo firmar en el médico, no es lo mismo firmar un documento por escrito, Ajá. no es lo mismo. Nosotros cuando el grafólogo, cuando nosotros hacemos la inferencia psicológica, Sí. tenemos que estudiar en el paciente o en la persona que viene a vernos, que nosotros le decimos grafo analizado, Sí. tenemos que ver si la firma que nos realiza en una hoja Sí. es constante en él. Ajá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En la ubicación, o sea, la grafología estudia 7 aspectos de la letra, de los cuales yo hoy, por ejemplo, les traje el ejemplo de un solo aspecto. Ujú. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo que yo diga Sí. es solamente un aspecto de 7. Ujú. Entonces, volviendo a lo que te decía antes con el tema de la firma, Sí. hay que tener mucho cuidado porque si yo veo una firma que la dirección, que es otro aspecto que se estudia en la grafología, es hacia abajo, Sí. yo no puedo decir que la persona es depresiva. Ujú. Solamente por eso. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja este tipo de conceptos, Ujú. porque la grafología se analiza en contexto. Claro. Yo la firma puedo hacer una apreciación, Ujú. te puedo dar una hipótesis Sí. de una firma que vos, por ejemplo, tengas una duda, como me ha pasado. Ujú. Me han dicho, bueno, a ver, me parece, la siento rara, porque también es una cuestión de sentir. Ujú. Una persona que no sabe nada, es lo mismo, a todos nos pasa con todos los temas. Ujú. Entonces, esta firma la veo un poco rara, ¿qué me podés decir? Ujú. Entonces, cuando yo doy la devolución, Ujú. evidentemente hay algo que no funciona Ujú. sanamente. Ujú. Pero la devolución que yo doy no es absoluta, Claro. es muy relativa. Sí. ¿Por qué? Porque la firma se analiza y la rúbrica se analiza siempre con respecto al texto. Ujú. El texto me da características bases de la personalidad Ujú. y de cómo la persona se maneja en la sociedad Ujú. y cómo se maneja en el presente. Tal cual. Bien. Entonces, ¿por qué yo antes hice la salvedad de que es con base psicoanalítica? Porque aparecen cosas del pasado. Ajá. Y a veces la persona que consulta no está preparada o, entre comillas, no tiene ganas Sí. de escuchar cuestiones que tengan que ver con su pasado. Mirá qué increíble, ¿no? Porque Cómo lo nos mismo. vamos formando. Vos tenés para exponer algo, sin interrupciones te vamos a escuchar, ya que es docente también, Mónica, nos va a servir un poco para que ella pueda exponer. Te ¿Cómo dejamos no? a vos exponer a esta cámara, Bien. como para que nos puedas contar y después te vamos haciendo preguntas. Bueno, cómo Ujú. no. Como yo les decía, la grafología tiene 7 aspectos de los cuales nosotros tenemos
que analizar. Yo les voy a explicar uno solo, que es la simbología del espacio. Sí. O sea, cuando nosotros tomamos una hoja, la hoja se divide en partes. Esta hoja es muy grande, sí. Nosotros tenemos que trabajar, esta chiquitita. Claro, esta chiquitita, bien. En una hoja A4 común. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacerle una división. Entonces, la hoja se divide en 4. En la parte de arriba, yo tengo la parte a donde queda plasmada la información del super yo. En la parte del medio, unos 10 centímetros hacia arriba, me da la zona central, que es el yo consciente, pero que a mí también me da la información del presente. Cómo se maneja el sujeto en el presente. De la línea del medio hacia abajo, yo tengo la zona del ello y del inconsciente. Y aquí abajo, bien abajo de la hoja, tengo la zona de las necesidades más básicas que tiene el ser humano. O sea que si vos analizás, ¿le harías escribir toda la hoja? ¿O que ocupe la hoja que él quiera? Yo tengo que dar una consigna. Sí. Yo no puedo dirigir lo que hace la persona que viene a consultar, porque esto es terapia. O sea, la grafología, que después en otro momento, si ustedes me permiten, yo les voy a explicar, nosotros utilizamos la grafoterapia, que es la reeducación de la escritura, sí. Es poder solucionar cuestiones, conflictos internos de cada uno de su propia subjetividad y que con la mano sí. se puede mandar al cerebro la información contraria que el cerebro plasma en el lápiz. Bien. O sea, plasma en la hoja, vamos a decirlo así. Porque la escritura, el movimiento de la mano, está impregnada en 3 movimientos. Sí. Psicológico, motor y cognitivo. Ajá. Entonces, no se puede mentir. Nosotros con la palabra podemos mentir, le podemos mentir al médico, le podemos mentir a nuestro papá, a nuestra mamá, sí. a la pareja, a quien sea, sí. Pero la mano no deja mentir. Por eso que esto es muy importante, que sí. los papás lo tengan en cuenta, por ejemplo, para los niños. Los chicos que no saben conceptualizar un problema que les pasa, no saben poder poner en la mesa sí. un problema, un adolescente que uno le pregunta, ¿qué te pasa? Y no sé, no lo sé explicar. Aquí con la grafología salen todos los aspectos positivos y los aspectos negativos para la personalidad en ese momento. Sí, es como una fotografía de la persona en ese momento y a lo mejor dentro de 6 meses no es la misma. Por supuesto, ajá. Claro. Pasa lo mismo con la firma. Está científicamente demostrado que nuestra firma cambia cada 2 años. Ajá. Tiene una evolución. Entonces, cada 2 años. Tal cual. Por eso cuando se hace un estudio grafológico que tiene que ver, me sale de la psicología porque sí. estamos trabajando constantemente con la base psicoanalítica. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un análisis de una firma, vamos a suponer, de una escritura, sí. No es cierto que algún familiar tenga alguna duda, pero yo puedo dar, o sea, el grafólogo puede dar una apreciación que tenga que ver con lo psicológico del firmante, de la persona que firma. Bien, yo quiero que vayamos, porque tengo muchas cosas que podemos abordarte, como por ejemplo qué es un test proyectivo, cómo se analiza a un pequeño, cómo se analizan las parejas también, bueno, en muchas cosas. Vamos a pasar a Andrea Palero ahora con algunas dudas. Pero vos decías que este es un aspecto. ¿Cuáles son los otros 6 aspectos que se estudian en la grafología? Se estudia la presión. La presión. La presión. La presión, o sea, que uno ejerce fuerza, cuando escribe. Exactamente. Exacto. La fuerza con la cual uno plasma en el papel. Ajá. O sea, y es increíble, pero cómo en el abordaje de distintos temas va cambiando la presión y va cambiando la carga emocional. Claro. Porque definitivamente la grafología lo que plasma son las emociones. Bien. Claro, La presión y después la presión, la direccionalidad, Ajá. Si es hacia un lado, hacia otro. la inclinación. Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer medición.